dice. Eso. Pondera siempre. ¿Qué es pondera? Y lo que escuchaste de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles, que a su vez sean idóneos para enseñar a otros. Escribió Pablo esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. En el espiritismo cristiano, los discípulos del Evangelio demuestran muchas veces un incontrolable entusiasmo, ansioso por entender la fe renovada, contagiosa y fervorosa. Sin embargo, semejante actitud mental exige un gran cuidado, no solo porque el asombro y la admiración no significan elevación interior, sino también porque es indispensable conocer la cualidad del terreno espiritual al que se va a transmitir el poder del conocimiento. Por cierto que no nos referimos aquí al hecho de la siembra general de la verdad reveladora, ni de la manifestación de la bondad fraterna, las cuales implican nuestras obligaciones naturales en la acción del bien. Ponderamos la necesidad de que cada hermano gobierne el patrimonio de las dádivas espirituales recibidas del plano superior, a fin de que no relegue los valores celestiales al desprecio de la maldad y de la ignorancia. Distribuyamos la luz del amor con nuestros compañeros de jornada. Entre tanto, defendamos nuestro santuario íntimo contra las arremetidas de las tinieblas. Acá adelante hay 3 sillas. Vente, Ana, ven acá. Hacia el lado de tu tía. Francisco, acá hay sillas. Recordemos que el propio maestro reservaba diferentes lecciones para las masas populares y para la pequeña comunidad de los aprendices. Él no se hizo acompañar de todos los discípulos en la transfiguración sucedida en el monte Tabor. En la última cena aguardó la ausencia de Judas para comentar las angustias que habrían de sobrevenir. Es necesario que prestemos atención a estas actitudes del Cristo y que comprendamos que no todo está destinado a todos. Los espíritus nobles que se comunican en la esfera carnal adoptan siempre el criterio selectivo, buscando individuos idóneos y fieles que estén capacitados para enseñar a otros. Si ellos, que ya pueden identificar los problemas con su visión iluminada, actúan al respecto con prudencia, ¿cuánto más no deberá vigilar el discípulo que solo dispone de sus ojos corporales? Trabajemos en beneficio de todos, extendamos nuestros lazos fraternales, pero comprendamos que cada criatura se encuentra en su propio grado en la escala infinita de la evolución de su vida. Precioso. ¿Me cogieron el tiempo? Falta un minuto. 4 minutos. Y 1 minuto voy a hacer comentario. Nosotros no tenemos por qué exigirle a nadie la comprensión como nosotros la hemos obtenido. Cada uno de nosotros trae una trayectoria de vidas anteriores y de esta propia vida que nos coloca en mayor o menor capacidad de comprensión. Lo que tenemos es que entender la enseñanza y seleccionar. Nos hablan de ser selectivos para ciertas enseñanzas, para ciertos conocimientos, porque no todo el mundo tiene la capacidad de asimilar determinadas verdades. Y nada tiene que ver ni con nuestro nivel académico, ni con nuestro nivel social, económico o cultural, sino con la evolución de nuestro espíritu. Nosotros como espíritu hemos alcanzado un nivel, y ese nivel, aun cuando estemos en dificultades o en diferentes situaciones,
es el que nos va a permitir a nosotros asimilar ciertas enseñanzas. El ejemplo que nos pone de Jesús es extraordinario. Al monte Tabor fue con 3 discípulos. Y en la última cena esperó que Judas diera la espalda para él hablar de su hermano. Luego, no a todos se le puede decir todo. Hay que ser prudentes. Yo quisiera agregar que lo dice que tenemos que ponderar eso, analizar y darnos cuenta de todos los regalos que Dios nos ha dado en la vida, como el nacer, como este cuerpo, como ese crecimiento en el útero, de la unión del espermatozoide con el óvulo, y nosotros de una sola célula hacer un organismo de millones de células, muchos órganos, de una célula microscópica salir un cerebro, unos ojos, un corazón, un hígado, una riñón. O sea, todas esas dádivas celestiales que dice ahí que Dios nos dio, son regalos del creador de la vida, nosotros no se las vayamos a entregar a las tinieblas. O sea, ¿qué nos dicen ahí? Que midamos, cuando nosotros tengamos una dificultad o nos creamos de que estamos atacados por la tiniebla o que la maldad nos persigue y que todo nos sale mal, que pensemos en todos los regalos que Dios nos ha dado, que ponderemos, que pongamos en la balanza. Sí, tengo estos ataques, pero Dios me ha dado esto. Lo importante es la vida y que tenga un espíritu, que tenga un pensamiento por el cual puedo dirigirme a él. Entonces es muy bonito el mensaje. Bueno, entonces respiramos profundo y nos dedicamos a la tarea de esta tarde. Agradecemos a nuestro Creador en esta tarde por tenernos acá reunidos una tarde más en el Centro Senderos de Paz, y a través de Jesús en esta tarde su querido Hijo, nuestro Maestro, el Mesías esperado. Nos dirigimos al Padre para pedirle en esta tarde que bendiga esta obra que hizo en esta tarde de conferencias, de charlas, en las cuales damos y recibimos. Mi persona, para que Dios Jesús ilumine mi corazón, mi conciencia, mi mente, para poder Dios traducir su santa voluntad y lo que Dios y Jesús desea, que esta tarde podamos ser intérpretes del Consolador de estos escritos de Juana de Ángeles, y ustedes en corazón y en mente abiertos dinámicamente para recibir estas enseñanzas, y todos podamos comprender, recibir y salir esta tarde llenos de júbilo, de alegría, para llevar el mensaje del Consolador. Bendice a los presentes, permite, Señor, la asistencia espiritual necesaria para todos nosotros, para que podamos nosotros tener esta tarde un recinto lleno de paz, de armonía, de equilibrio, porque tú, Jesús, Jesús, esta tarde iluminas este centro, Espíritu Sendero de Paz, porque es tu casa, y te agradecemos por los compañeros y asistencias que esta tarde se van a dar acá en el cielo. Gracias, Señor, gracias. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos ha enviado muchos libros a través de WhatsApp, y hay una colección psicológica muy buena, y estamos hoy estudiando adolescencia y vida. Este librito es todo del adolescente. Ya hemos venido varios sábados, otras personas, otros compañeros, y hoy me toca, que es la violencia en el cuerpo y en la mente del adolescente. Es un tema que, como diría Marco Pérez, que dice los pringamoseros. Ya, ¿por qué? Nos pringamos a dar aquí, ¿verdad? Este es de actualidad que está produciendo mucha rasquiña en la sociedad actual. Por eso traigo algunas páginas recortadas del Heraldo de estos días, de algunas semanas nada más. Por ejemplo, esta es de lunes 11 de mayo, domingo 10 de mayo, 14 de mayo, donde estamos viendo esta danza de los cuchillos de la muerte allá en Cartagena. Aquí nos dice en amarillo muchas cosas en las cuales, por ejemplo, en el 2014
en Cartagena sucedieron 144 homicidios, ya, que 35% de los jóvenes de Cartagena consumen marihuana, ya desde los 13 años están consumiéndolo, comienzan ahí en la parte esa de todas esas suburbios que están al lado de la Ciénaga de la Virgen, esa parte de ahí incluso se supo que la cantante Shakira hizo un colegio en una zona de estas y que después los picó, ya los muchachos ya no van a los colegios porque los esperan en los colegios para hacer lo que se llama el bullying, que es el acoso, ya el acoso ese que hacían en los colegios, ¿se acuerda? Que el matoneo, que persiguen, que dan copotazos, ¿verdad? Y los esperan ya afuera del colegio para obligarlos a que se metan a las pandillas o para que den dinero. Tienen que traer dinero todos los días de la casa como una vacuna. El que no, lo maltratan, le quitan los libros, le rompen la ropa, etcétera, etcétera. Entonces ya hay muchos muchachos que van a las clases evitando el miedo de ese acoso. Aquí está, también está el acoso de que vamos a ver, el ciberbullying, a través de las redes sociales, de Facebook, están muchas niñas y muchos jóvenes perseguidos con ese acoso. Entonces, aquí los muchachos se consumen la marihuana, el alcohol, en los bailes, combinan el famoso ribotril, el diazepam, el Valium, con marihuana, con ron, echan las pastillas allí. Todo eso se está viendo en los jóvenes de hoy día. Ya, por ejemplo, aquí en el barrio 19 de abril en Cartagena hay un niño llamado Alias El Coraje, de 13 años, juega billar con 2 pistolas en el cinto, le dicen el chacho. Va bien bonito, como dice la canción de la OE, y los camiones de la gaseosa ni pasan por ahí porque los asaltan, ya tienen miedo, de Postobón, de Coca-Cola. O sea, esto es una cosa que estamos viendo de actualidad, la violencia en el adolescente. Aquí en Barranquilla, mire, aumenta el 37% de los delitos cometidos por menores de edad, acá en Barranquilla. Entonces, miren, la cantidad de jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla ha aumentado este año comparado con el 2014. Han capturado 350 adolescentes por diferentes delitos en este año que va corrido el año. Entonces, la cosa está delicada. La cuestión de las redes sociales, la cuestión de la foto ética, el selfie, ya, también lo dice aquí esta es una psicóloga que escribe que también puede generar problemas de comportamiento, porque entra un estado de narcisismo, que se quieran estar viendo y que le estén viendo. Entonces, cuando montan esas fotos en Instagram o en Facebook y son menospreciadas o son marcadas negativamente, que fea, muchas entran en depresión. Ya, o sea, que se está viendo es que necesitan como que otro lo apruebe. Si otro no lo aprueba, o si otro no está de acuerdo, o si otro no le gusta, entonces se deprime, ya, y entran en una fase que pueden traer comportamiento e incluso hablan de suicidio. Y si le escriben que qué linda, que cómo está de hermosa, entonces siguen poniendo fotos y siguen poniendo fotos. Sí, entonces aquí entran en un estado, la cuestión es si fuera todo un equilibrio, si no el estado de exceso, donde muchas veces pueden pasar horas en eso, pero no cogen un libro a estudiar, no rinden en el colegio, ¿entiendes? Entonces esto genera un problema con los papás, con los padres, porque después los padres le exigen, ¿verdad? Porque van al colegio y entonces viene la discusión, la pelea, la riña en la casa, por toda esta cuestión que hoy tenemos en el internet no sabiéndolo llevar, ¿verdad? Porque se pueden pasar 3, 4, 5 horas, a veces 11 de la noche, 12 de la noche, y todavía están en internet. El padre de familia cree que está haciendo tarea, que está haciendo otro trabajo. Aquí vemos este caso de cibermatoneo, enfrentando un enemigo anónimo. Esto salió el 27 de abril. Carla González,
pusieron el nombre completo, donde esta muchacha casi se deprime, casi pensó quitarse la vida, porque ella amaneció un día en su Facebook donde suplantan su página, la copian igualita, montan sus fotos y montan todo, entonces comienzan a poner en esa cuenta falsa, parecida a la de ella, una cantidad de comentarios que como si ella misma hiciera ante a de otras compañeras del colegio para que ella entre en pelea. Ya. Entonces, cuando llega al colegio comienzan los problemas, que tú dijiste esto, que yo dijiste esto, ya, y comienzan una cantidad de cosas, como dicen. Entonces, esto es un bullying, pero a través del internet, ya. Entonces, hay una cantidad de mentiras que le montaron, ya, entonces viene toda la depresión, incluso pensó en suicidarse, aquí está. Nos dice, según la estadística de la Organización Mundial de Salud, el suicidio es la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años. Entonces, cada día estas tendencias están creciendo de depresión en los jóvenes y de intento de suicidio, o por lo menos se le pasa esa idea. Entonces, vamos a ver, como dice Juana de Ángeles, ¿cuál es una de las formas de combatir eso? La educación. Educación. Entonces, esta muchacha, ¿qué hizo? La mamá se la llevó para donde el pueblo de su abuela, y cerró la cuenta, cerró Instagram, cerró todas las cuentas, se fue para allá, no conocía a nadie, y allá se ha ido más o menos levantando de eso. ¿Ya? Entonces, nos dice, los jóvenes se deprimen sin razón aparente, bajo rendimiento escolar, falta de sueño y un desinterés en el participar de las actividades sociales. También le puede dar dolor estomacal, nervios, ansiedad, falta de apetito, dolor de cabeza. Y esto puede tener repercusiones en la vida adulta. No solamente se queda ahí, todo depende de cuán estabilizado o cuán maduro es ese espíritu que está en ese momento encarnado. ¿Ya? Entonces, este bullying a través de internet lo están utilizando para que pandillas coger y hostigan a muchos jóvenes, como dice acá, para meterlos en esas actividades con amenazas. Y la otra cosa es la cuestión de los embarazos. 19 de cada 100 embarazadas en Barranquilla son adolescentes. Esto también es un proceso que puede generar trastornos en el núcleo familiar. Yo tengo el caso de un vecino que su hija acabadito de entrar a la universidad de estudiar medicina, quedó embarazada de novio. Eso fue un conflicto en la casa, el vecino. Se oían los gritos, las peleas, una cosa delicada. Y para el padre fue un escarnio que su hija hiciera eso. O sea, es que hay mentes como que encerradas y acartonadas, ¿verdad? Y pasados unos días el papá se suicidó por eso. Entonces, fíjense todo lo que eso generó, una violencia familiar, un desmembramiento del núcleo, la repercusión que tuvo en la niña, o la depresión, se dice la comprendo porque por ella el papá hizo eso. ¿Y cuántos padres de familia no han sacado de la casa, expulsada a su hija, o que quede embarazada? ¿Ya? Y eso trae un problema social, porque esta niña no sabe por dónde coger, con su embarazo, muchas abortan escondidas. A veces muchas de estas niñas, sí, para evitar que el padre se entere, abortan. Yo he tenido en mi consulta, en todos mis años de práctica, cantidades de niñas que quedan embarazadas, adolescentes, y llegan a mi consultorio creyendo que yo las voy a ayudar para sacarse el tema. Y yo las he logrado convencer que no. ¿Ya? Entonces, pero así, y las que no llegan a donde mismo, sino que llegan a otro lado. Pero hay algunas que se han abortado. Yo tengo una paciente que quedó embarazada de su novio, fue con la mamá, y que le pusieron una pollita. Le hablé, y no, la mamá llegó ese día y la hizo abortar. Gracias a Dios, ya la niña, pasados los años, un novio, está embarazada, se casó y está bien. Entonces, este caso de la
los embarazos del adolescente está frecuente y también genera problemas en el crecimiento del adolescente, le genera trastornos de comportamiento, porque usted sabe cuántos adolescentes por el embarazo tienen que suspender la universidad, tienen que comenzar a trabajar, lo mismo muchos jóvenes, y eso es bastante frecuente, hombres que quedan en la novia embarazada, tienen que salirse del seno, o de la universidad, donde estén, porque tienen que ponerse a trabajar. ¿Ya? Y así sucesivamente, o se convierte en una carga para la casa, porque ese hijo y esa hija, cuando tienen el hijo, si no tienen todavía un trabajo en casa, ¿dónde van a vivir? Con los padres. Entonces aumentan en la densidad poblacional en esa casa, que es uno de los problemas que se está viendo hoy en la sociedad, porque en una misma casa pueden haber 2 y 3 familias, y a veces ese padre y esa madre tienen que meterse en un mismo cuarto con ese hijito que empieza, y allí crecen, y entonces son oyendo las peleas, o como vamos a ver por más adelante, va a haber un problema de identidad, como dice Juana de Ángel en el capítulo de la Obama. Pero ese libro casi todo lo he leído, y Juana, a través de su lectura, muestra que lo principal del adolescente es la identidad, o sea, formar su identidad. O sea, ¿quién es? ¿Quién soy yo? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es mi vida? Entonces, ese joven, cuando en muchas casas que hoy en familias donde hay 4 y 5 núcleos familiares en la misma casa, hay problemas de identidad para ese niño formar su identidad. Ya, porque muchas veces, de pronto ya su papá se separó de la madre, ¿verdad? O la madre es viuda. Entonces crece bajo la vista del abuelo o del tío o de la mamá nada más. Hay un problema de identidad cuando él empieza a crecer. ¿A quién sigo? Los valores morales que va a introyectar dentro de sí, o sea, introyectar ahí su espíritu, su alma, ¿qué sigue? Porque de pronto ve una conducta de la madre, pero el tío ve otra y allá ve otra. Como me decía, en estos días también tenemos muchos profesores, tenemos bastantes profesores de varias escuelas de Barranquilla, públicas y también privadas, donde me pongo a conversar con ellos. ¿Y qué me dice? Me decía uno de ellos estos días, en el barrio Santo Domingo, que a los niños no se les puede decir nada, porque enseguida les responden a pelear con el profesor, niños rebeldes, violentos, y al día siguiente le traen al papá armado al salón y al papá a pelear con el profesor. Entonces, ¿qué ejemplo le está dando ese padre a ese niño si no lo corrige ni acepta que se lo corrija? Y entonces, al venir al colegio a regañar al padre, al maestro, está dando la razón a ese hijo que está creciendo un mal ejemplo. Y como me decía el maestro, el niño, había un niño con problemas, la madre, su padre se había ido, la madre queda soltera y ella sin trabajo, que coge su casa que tenía para tener varios consortes, y el hijo todos los días entraba un diferente hombre para hacer sexo, y el niño ve eso. Entonces mírense ustedes esas pequeñas cosas que se están viendo ya aquí en Colombia, quizás en otras partes. Entonces, al no mencionar las guerras, los niños que están siendo desplazados, como este caso. Yo tengo un caso que es excepcional, o sea, no todos los casos que viven estos dramas terminan mal, porque ustedes saben, todo depende de ese quilate espiritual, de ese espíritu que viene allí, que muchas veces tiene una formación, ya viene reencarnación, ya sabe lo que va a vivir y viene fortalecido ya a vencer ese tropiezo, esa dificultad y resurgir. Este niño fue un desplazado de los Montes de María. Hay una película que yo quisiera que se la mostráramos aquí una tarde, que se llama Los colores de la montaña. Muy linda, yo la tengo aquí. La compré hace 2 años y apenas hace un mes la vi. Muy bonito. Siempre la tenía y la voy a ver. Muy bonito. Y de verdad que me arrancó lágrimas. Y quiero que la veamos aquí, y es sobre esto de los desplazados. De los desplazados, este niño, la
familia desplazada por los baracos se vienen a Barranquilla a vivir un drama. Aquí lo dice, un drama, porque cuando él dice, cuando llegan desplazados a otra ciudad creen que son guerrilleros, que son baracos o que son coletos, como le decía el pelado aquí. Pero el pelado, la madre con esfuerzo lo logra educar, y él, viviendo por ahí por el estadio metropolitano, se iba al patinódromo y le lograron conseguir una bicicleta, y el muchacho, miren, ahora en México ganó primer puesto en ciclismo de ruta de esa edad, y ya entonces ciclodeporte y todo lo demás el muchacho va a través de esfuerzo. Entonces, todo esto que tenemos nosotros a nivel de familias es que se les rompe el núcleo familiar porque los desarraigan, porque los sacan de su terruño y tienen que salir corriendo con sus trapos en el hombro, con niños en brazos. Estamos viendo niños en brazos en los faros, las madres pidiendo limón en los faros, y entrar a los cines, donde quiera usted se encuentra una madre con un niño en brazos. ¿No lo has visto? Entonces, ¿cuál es el antídoto para todas estas cosas que estamos viendo de la violencia en nuestros núcleos familiares, en la sociedad, la violencia en el adolescente? Porque si la familia, la sociedad, el niño crece bajo una violencia, padres que todos los días pelean, padres que todos los días discuten por cosas baladíes, pequeñitas, el hijo está viendo eso y va a coger una conducta estereotipada, automática sobre eso, y va a querer siempre, incluso empieza en el colegio, a pedir sus cosas con agresión. Los niños, en la primera etapa de su vida, 5, 7, 8 años, buscan las cosas muchas veces ese egoísmo primario, porque el niño es egoísta, ¿verdad? Y ustedes los niños que si tienen su carrito no se lo prestan al otro, y si se lo quitan enseguida. No prestan y quieren todo para él, y son celosos con su padre, con su madre, si su madre carga a otro. Esos son los instintos primarios de los niños, pero después eso comienza a cambiar. Pero si este niño está viendo casos como ese que estoy diciendo en el hogar, peleas, discusiones, donde muchas veces las pequeñas cosas se pelean o se niegan, o no se le educa al niño, no se le dice las cosas, no se le reprende. A veces los niños hacen pataletas y por no oír los gritos le dan las cosas, ahí lo están maleducando. Ya, y no es ni coger a ese niño a darle golpizas, hay educación, hablarle. Muchas veces un castigo como quitarle la televisión es suficiente para que el niño aprenda a seguir a darle golpes, porque la violencia genera más violencia. Un niño que cada vez que el padre le pegue se va a irritar, va a guardar, va a hacer frustraciones, va a guardar rencor y resentimiento, ¿ya? Y en muchos niños de estos, como este libro de psicología, muy bueno, nos dice aquí, acuérdense de los adolescentes que en varias escuelas en Estados Unidos, ¿lo has visto en la televisión? Llegan muchachos adolescentes cargados con pistolas y matan a varios, que si no matan a muchos porque la policía llega. Aquí le voy a decir, el 20 de abril de 1999, 2 estudiantes de la preparatoria de Columbia, ubicada en Colorado, Littleton, mataron a 12 compañeros y al maestro, y después se suicidaron. El 16 de abril de 2007, un estudiante de 23 años de Virginia mató a 32 compañeros antes de dispararse, lo que convirtió a este tiroteo en el más mortífero de la historia de los Estados Unidos. Entonces, durante los pasados 10 años, los tiroteos escolares han costado la vida de 188 estudiantes y maestros de todo el mundo y lesionado a más de 100 personas. En el 2005, más de 720 personas jóvenes entre 10 y 24 años fueron atendidos en las salas de urgencia por la violencia. Que nos dice acá el psicólogo
¿qué ocasiona esta conducta destructiva? Dice, la inmadurez del cerebro adolescente. No, eso lo dice Juana. El joven va en un crecimiento, una madurez biológica, ¿verdad? Una madurez biológica que cuando llega a la pubertad, que lo vamos a ver más adelante, viene una maduración sexual por las hormonas. Y hay un desarrollo físico, cerebral, glandular, pero no va acorde al crecimiento espiritual, o sea, a su psiquis. Ya, entonces comienza a tener unos acicateados por todo esto de la estimulación visual que ahora hay en demasía. Porque si usted ve hace 30, 40 años atrás, el joven no tenía televisión, no veía novelas, desde los 2 años ya están viendo las novelas martillándose ahí, como dice uno, las parejas haciendo sexo. Pueden a veces el niño encontrarse a su familiar haciendo sexo. Y si ya comienza a manejar el internet, a los 4 o 5 años ya está metiéndose en páginas prohibidas, oyendo cosas, entonces comienza una estimulación visual y auditiva del sexo. Cuando llega a los 9 años ya lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque ha habido una estimulación consecutiva. ¿Ya? Entonces lo mismo sucede si este niño de chiquito está viendo violencia, guerra en la televisión, porque hasta los Simpsons son violentos. Todas las paginitas de héroes son violentas. Los jugueticos esos de PlayStation, la mayoría, hay de fútbol y de carros, pero la mayoría compra de violencia y de guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a los 13, 14 años, si no ha sabido educarse, si no ha sabido tener un comportamiento adecuado, pues todo lo quiere conseguir a base de la violencia. Y si tiene escasez económica, si ha vivido en la pobreza, todavía puede ser más detonante. Entonces, esta que no va, como dice acá, no va parejo el desarrollo físico, el desarrollo espiritual o emocional de ese joven, es una de las razones. En Estados Unidos, pues es fácil acceso a las armas. Casi allá en Estados Unidos cualquiera persona puede comprar un arma. O sea, los padres, los niños pueden comprar armas en sus casas. La formación de pandillas. Hay formación de pandillas en la escuela, en los barrios. El ambiente familiar en la niñez, caótico. ¿Ya? Un vecindario que también se presta. Ya, el niño que sale al parque y no encuentra a un niño, vamos a jugar carrito, vamos a jugar fútbol, sino que le enseña otras cosas. ¿Ya? La violencia. Haber sido víctima de la violencia. ¿Ya? ¿Cuántos niños en Colombia han sido víctimas de la violencia, por ejemplo, por la guerrilla, o han presenciado masacres en Chocó, en Meta, en Putumayo, en el Cauca? Ya, te ve los helicópteros, te ve la policía, entonces eso también genera algunos cambios de comportamiento para el futuro. Entonces nos dice, hay que educar. Hay que educar es la educación. Esta es una de las formas, de las armas que tenemos para hacer la educación. Y la educación espírita es como vamos a ver esta tarde, es una de las grandes armas que tenemos para llevar el conocimiento al joven de hoy. Porque como vamos a ver, el joven de hoy adolece de muchas cosas que le den seguridad, solidez, sobre todo saberse que uno es un espíritu inmortal, como decía el muchacho que vino el sábado pasado de Cartagena. Esa es una cuestión muy básica, muy importante para todos nosotros, de conocerse que somos espíritus, que sí existe un espíritu inmortal, que prevalece a la desintegración de este cuerpo físico. Por eso, a mí me parece absurdo que después que Jesús de Nazaret pasó 40 días después que su cuerpo se desintegra, que no se encontró en ese punto, 40 días mostrándose a los apóstoles en su cuerpo espiritual, partiendo el pan, presentándose a los discípulos en Emaús, en el camino de Emaús, y así muchas veces. Y que Pablo lo está poniendo en Corintios 15, que se siembra cuerpo animal, cuerpo corruptible. ¿Cuál es el cuerpo corruptible? Que se corrompe, que se pudre, que se lo comen los gusanos. Y dice, se siembra cuerpo animal y sale cuerpo espiritual. Entonces, ¿por qué todavía hay movimientos diciendo de que la vida no existe después de la muerte, que vamos a dormir? Eso le hace daño a los jóvenes. Esto es importante saberse que somos un espíritu, que tenemos un alma, que somos inmortales.
Porque ahí empieza todo aceptando eso, ya como nos lo está demostrando ahora la ciencia médica, porque ahora qué manos nos están dando para sostener, para probar esto, la ciencia médica, con los médicos que están trabajando por experiencias cercanas a la muerte. Fíjense la película que vimos aquí, ¿verdad? Pues, hace 2 sábados atrás, los que vinieron. Hace la mano, ¿quiénes vinieron a esta película? El cielo es real. Esta película. El cielo El es cielo real. es real. También 2 personas más vinieron, 3, 4, 5 personas vinieron, 6. Entonces, el cielo es real. Esta película está en el libro ya. Y como esta, hay otras de experiencias cercanas a la muerte, donde tanto adultos como médicos, también médicos en Estados Unidos, neurólogos, que han presenciado que la existencia de la vida después de la muerte. Entonces, también tenemos ya comprobaciones científicas, además de otras más, que no es momento ahora de detallarlas, de que sí es cierto, que tenemos un espíritu. Eso, partiendo de ahí, nos dice cuán es importante para el joven de hoy hablarle de esa educación, de que somos almas inmortales, que tenemos el proceso de la reencarnación, que venimos de menos a más, etcétera, etcétera. Por eso me gusta que lo tiene ella en el primer capítulo, esa parte, esos 2 versículos de Eclesiastés, que también lo dijo el muchacho la vez pasada. Ustedes lo pueden buscar y lo voy a leer rápidamente, con la letra chiquita. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, para saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué es vanidad? Que todo pasa. La vida es transitoria. El proceso de la adolescencia es un proceso que es rápido, ¿verdad? Entonces, el joven cuando viene la transformación biológica, viene la maduración sexual, que comienzan a salir, como decíamos acá, de la infancia a la adolescencia, que este es un periodo más largo entre todos los animales, de todos los animales mamíferos, el hombre, el ser humano, tiene este periodo más largo, precisamente porque tenemos unas condiciones que tienen los animales, ¿verdad? Como el razonamiento, la lógica, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Tenemos una cantidad de cosas que precisamente es infante en manos del adulto para ir educándolo y para ir llevándolo a que fructifique más adelante en buenos frutos. Entonces, por eso son transformaciones que vienen los cambios morfológicos. ¿Por qué? Porque comienzan las hormonas a salir de la hipófisis, la glándula principal que tenemos acá en el centro del cráneo, y comienzan esas hormonas, como dice acá, comienza la estatura, comenzamos a crecer, viene el vello en el pubis, el vello axilar, viene la primera menstruación en las mujeres, el hombre comienza a tener secreción en sus, lo que llaman poluciones nocturnas, comienza a verse el semen, comienza el deseo sexual, comienzan los cambios de la voz, las niñas a salir las tetillas, todas esas cosas él se comienza a ver que es diferente y también que cambian unos cambios psicológicos. Entonces muchas veces esas cosas lo pueden trastornar y muchas veces lo trastornan porque en la juventud es una cuestión difícil, la pubertad, ese paso de la adolescencia que han tenido es cuando verdaderamente comienzan los problemas más serios. Los niños se vuelven rebeldes, no aceptan consejos, sobre todo cuando vienen las salidas, que quieren ir a cine, que quieren ir a fiestas y si no se dejan salir, ¿ya? Quieren estar todo el día en la calle, o quieren pasar algo por teléfono, o quieren estar en el computador. Es decir, una cantidad de cosas que a veces se le escapan de la mano a los padres. Entonces, todas estas cuestiones, la adolescencia, con la maduración sexual, con la cantidad de hormonas que se producen, ahorita vamos a ver más adelante, nos van a dar cambios de conducta psicológicos y morfológicos. Y todo esto va aunado, aunque el muchacho viene un cambio en todo su de verse en la sociedad, porque entonces ya no está jugando con carritos, la cicla,
ya, los animalitos, las mascotas, sino que ya vienen otros cambios, otros roles que tienen que ir a la universidad, ya de novia, en busca de su sentido, y que Juan adelante nombra muchos sus libros de psicología. Él habla que es el hombre de hoy, el joven de hoy no tiene de pronto lo que tenía el de antes. Ya el hombre como ser humano, aunque sea mamífero, los instintos hacen influencia en él, pero uno supera los instintos. O sea, en el animal mamífero, los instintos dominan, ejercen una dirección y conducen al animal, ¿verdad? Pero en el ser humano no. Antes, el joven de ayer se seguía muchas veces por las tradiciones. Si el padre era pescador, él era pescador. Si el padre era albañil, era albañil. Si el padre era carpintero, carpintero. Si el padre era tal, muchas veces seguía lo que la familia había en ese trabajo o recibía la herencia de ese trabajo, ¿verdad? Muchas veces eso se seguía, pero el joven de hoy no se sienta ya los jóvenes a escuchar ni siquiera los cuentos de los abuelos ni las tradiciones. No les interesa. Antes, como no había televisión, ¿te acuerdas? Y que la gente se sentaba a comer en casa, porque aquí en este libro de psicología, ustedes leyeran, y este no es el primer libro que yo encuentro donde habla de eso. Ya, incluso en la televisión, eso salió, que lo sano que es comer en familia. ¿Ya? Mírense, las horas de comida de la familia y el bienestar del niño fomentan el lenguaje, reducen el riesgo de trastornos alimenticios y de obesidad en la niñez, disminuyen el abuso de drogas, fortalece el conocimiento de las tradiciones culturales, disminuyen los problemas emocionales. Entonces, esto no se ve ahora. Parece, los jóvenes de hoy prefieren quedarse en el cuarto con el televisor prendido y comiéndose el plato de comida ahí en la cama. Eso, los padres no deben permitir. Antes, el reunirse en familia produce un bienestar psicológico, sobre todo cuando se bendice la comida. Tiene todo lo que da, En el niño, allí el niño se empapa de las tradiciones culturales. Ahora no, ahora cada quien tiene televisor en el cuarto y cada quien corriendo, si es caso que se sienta en la casa y cabe para el cuarto. No escuchan ni se sientan con su padre y su abuelo a escuchar las cosas del ayer. Ya no saben de dónde vinieron, de qué pueblo vinieron, ni de qué país vinieron. Entonces, todo eso habla de un rompimiento del núcleo familiar, que parece cosas triviales, pero eso va a tener en el futuro desencadenar trastornos comportamentales en el adolescente. Entonces, mírense que los psicólogos han ido a investigaciones en cuando usted se sienta a comer en familia, porque Estados Unidos ya la gente está dejando de comer allá en el centro, una comida corriente que piden allí o una hamburguesa para venirse a la casa y sentarse en familia. Y han hecho los estudios en poblaciones pequeñas, por ejemplo en Nueva Zelanda, que las ciudades son pequeñas, de 100.000, 300.000 habitantes, van a trabajar pero vienen a su casa a almorzar. Esas personas sufren de menos enfermedades, de cáncer, de apoplejía, de gastritis, de problemas de colon, porque comen en familia, porque eso es una cantidad de cosas buenas. Entonces, todas esas cosas, los jóvenes de hoy, como dice Víctor Frank, ya ni seguían ni por la tradición, ni por los instintos. Entonces, ¿qué hacen? O acogen el totalitarismo, o sea, lo que todo el mundo haga, eso hago yo, o se conforman con lo que ven o lo copian. ¿Ya? Entonces, es así que de pronto cogen una vocación, porque como vamos a ver más adelante, los problemas de identidad, para formar la identidad del joven, tiene que elegir su vocación, los valores con que se va a manejar en la vida, ¿verdad? Y su sexo. Identificar su sexo, porque hay problemas hasta ahora para el sexo. Ya, porque los hombres a veces están teniendo, mírense, todos los problemas que hay ahora de homosexualismo y de otras lesbianas y de otras cosas, que a veces el joven no se conoce y hasta en la identidad de su género está dudando.
Entonces, todo esto, este problema de identidad es una de las cosas que dice Juana de Ángeles en su libro La violencia, lo dice aquí. En este periodo surgen los conflictos de identidad, en los intentos por descubrir quién soy, qué es lo que vine a hacer aquí en la tierra. Les surgen esas preguntas para cómo se va a poder conducir. Entonces, ese es el periodo difícil, el momento en que llega la pubertad, la adolescencia, entonces ya vienen otros roles, otros compromisos, porque se estudió y se eligió una buena carrera, la vocación la supo escoger, pero la cosa está más fácil. Pero cuando no eligió la carrera que verdaderamente le va a llenar y para él va a ser la cual se va a defender y se va a sentir a gusto, pasan una carrera, pasan a otra, terminan mal, en una angustia, en una ansiedad, y eso le da depresión, y muchas veces cuando es atacado por el padre. Ya, por eso en esta cuestión, como me gusta a veces dar ejemplo, el entender y se va a sentir a gusto, pasan una carrera, pasan a otra, terminan mal, en una angustia, en una ansiedad, y eso le da depresión, y muchas veces cuando es atacado por el padre. Ya, por eso como me gusta a veces dar ejemplo, este libro de Stanislav Grof, La psicología transpersonal, que es uno de los fundadores con Viktor Frankl, con Maslow y Assaglioli, de la psicología transpersonal. Él tiene aquí un capítulo sobre esto de la matriz perinatal. Entonces él habla de 4 matriz perinatal, la 1, la 2, la 3 y la 4. La que está en el momento antes de los 9 meses, que está ahí sabroso en el líquido amniótico. Luego la que antecede ya al momento de prepararse para el parto. La tercera, que es ya el descenso en canal del parto. Y cuarto, ya como dice, la expulsión del paraíso. Entonces todas esas 4 fases, a través de sus experiencias de vida regresiva, o sea, comienzan a hacer la experiencia como hace Brian Weiss y otras formas que él tiene, han mostrado cómo un niño, de acuerdo a cómo haya sido tratado en su útero, si ha sido rechazado por la madre, incluso en pensamiento, y más si ha intentado abortarse, tomar pastillas, comerse apoyo, esto va a traer primero miedo, temor, inseguridad al niño, que más adelante le puede generar hasta conflictos de agresividad. Y él lo dice aquí está, pero son cosas largas, pero él lo dice aquí en un resumen. Dice: a pesar de que a todos los efectos prácticos los repositorios más importantes de los impulsos agresivos son las matrices perinatales negativas, muchas experiencias transpersonales pueden actuar como fuentes de energía destructiva. Oye, experiencias transpersonales. Cuando dice experiencias transpersonales, por eso se llama la psicología transpersonal. Trans, más allá de la personalidad, más allá de tu careta, de tu personalidad, de tu cuerpo físico, más allá, o sea, al alma, al espíritu. Entonces, mírense, él dice aquí que tenemos muchos impulsos agresivos que vienen de las matrices perinatales. Ya. Pero hay otros que vienen más allá y nos dice, por ejemplo, cuando ha tenido intentos de aborto, con la memoria ancestral, racial o colectiva, aquí lo que le llama Jung a los arquetipos. Los arquetipos, que es el inconsciente colectivo que él le llamó, que son los arquetipos que se forman en nuestra evolución cuando pasamos por el mundo mamífero. ¿Ya? Entonces, el doctor él habla del inconsciente colectivo de Jung, o que son los famosos arquetipos, pero no se mete como la doctrina espírita de saber que venimos de esos reinos. Dice: una gran variedad de formas de agresión bastante específicas coinciden auténticamente con la identificación de diversas formas animales. Estas pueden incluir la función de luchador contra enemigos o rivales de la especie, depredadores animales, aves, reptiles, o a la caza de víctimas para alimentarse.
Entonces, fíjense ustedes también que todavía nosotros, y lo dice Juana de Ángeles en casi todos los capítulos que han leído el libro, cómo es importante analizar en el hombre, en el adolescente, todavía remanentes de agresividad, de instinto de destrucción contra él o contra otros, todavía por remanentes psíquicos de esta época cuando éramos mamíferos. Todavía nosotros respondemos a veces como animales. ¿Por qué? Porque muchas veces respondemos para defender la presa. Peleamos por un alimento, peleamos por la pareja, peleamos por el espacio, así como se peleaban animales. Todavía, lo vamos a ver más adelante, eso lo tenemos nosotros en el cerebro del mamífero y en el cerebro reptiliano. Eso lo tenemos nosotros allí en nuestro encéfalo, otra capa. Entonces, es allí, el mismo doctor Stanislav Grof lo pone. Dice, y también otra importante fuente de sentimiento agresivo, revivir recuerdos traumáticos de encarnaciones anteriores. Entonces, también la agresividad y la violencia de un joven también puede venir por recuerdos de vidas anteriores. Ya, existencias anteriores donde han quedado traumas que no fueron resueltos. Y dice, existe también mucha energía destructiva en las escenas transpersonales de procesos inorgánicos, tales como las erupciones volcánicas, terremotos, tormentas marítimas, la destrucción de cuerpos celestes y los agujeros negros. Escuchen, miren, esto, hay energía destructiva en otras escenas transpersonales, o sea, en otras dimensiones del espíritu, no de esta vida, sino en otras vidas, donde hemos vivido erupciones volcánicas que dejan miedo, temor, agresividad, terremotos, tormentas, destrucción de cuerpos celestes. ¿Qué quiere decir esto? Muchos exiliados, y lo vamos a ver, muchos exiliados, como somos la mayoría, destrucción de cuerpos celestes, que hemos salido de otros mundos y que muchas veces traemos allí, como dice Armando Foss, ese gatillo milenario de haber sido exiliados, de haber sido sacados de otro mundo. Y traía a colación este caso, que no todo tiene por qué terminar mal, como este niño desplazado del Monte de María, que son sacados en la época del Carmen de Bolívar y pueblos aledaños. Ellos salen para Barranquilla y viene, claro, la dificultad. Este niño hace las crisis de identidad porque se rompe todo lo que la socialización del niño, que está viendo padre y madre juntos, está viendo su colegio, su pueblo, sus vecinos, sus compañeros, y todo eso se rompe porque tiene que salir. Pero este muchacho no coge mal camino. La madre logra hacer un esfuerzo y el muchacho estudia y después entra por ahí por la zona del estadio y por el velódromo y le logran una cicla así toda, pero él comienza a practicar y después ayudas del gobierno y comienza y triunfa y ocupa la medalla de ciclismo en México. Entonces esto nos muestra que aunque el espíritu, lo que tenemos por dentro, a pesar de que haya la violencia intrafamiliar o la violencia en la sociedad, no todo el espíritu tiene por qué sucumbir, todo depende de lo que lleven adentro, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia del proceso evolutivo. El proceso evolutivo que decía Carmen ahorita. Todo ese bagaje que uno tiene, ya, donde el espíritu viene con una conquista y viene a fortalecido su alma, su espíritu, y que sabe, como vamos a leer más adelante, por eso es importante lo que llamo yo la identidad cósmica, de que cada joven, cada adolescente sepa saber su identidad cósmica, de dónde viene y para dónde va y qué es. Entonces, hablaba que para luchar contra la violencia, ¿qué es mejor que la educación? La educación, y por eso puse esto que siempre está en el primer capítulo del libro Adolescencia de Vida, en el capítulo 11 del libro Eclesiastés. Ustedes pueden buscar el Antiguo Testamento y leer Eclesiastés, y está esta frase muy bonita, donde en resumen, sin volverlo a leer, nos dice que el joven sí que
tiene la vanidad de la adolescencia y que viva pues su corazón, ¿verdad? Pero que saber que todo ese placer y todas esas cosas que el joven ve, esa ilusión de vida, ¿verdad? Toda esa ilusión de la sexualidad, todo un nuevo mundo, pero que esté pendiente que ahí está Dios que lo va a juzgar. Quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, que todo es pasajero. Entonces veíamos ese momento de infancia y adolescencia, que toda la escala animal en el hombre, el mamífero humano es más largo. Ya, ustedes se dan cuenta que los pollitos y los diferentes animales, las vacas, los leones, ya al año, ya todo el mundo se va, ya de la independencia. Mire, el hombre todavía, el ser humano pues está aquí, si cierto, hasta los 20 años en el hogar bajo la tutela de sus padres. ¿Por qué? Porque todas esas transformaciones en el ser, son lentas y necesita allí el adulto ir modelando estos cambios que se están presentando. Entonces, en el joven, cuando ya empieza el proceso de la infancia y la adolescencia, y a los 11, 12 años, vienen unos cambios morfológicos, ¿verdad? Ya la niña, nosotros vamos a ver que viene el hombre y la mujer, viene el vello pubiano, las tetillas empiezan a crecer, el vello axilar, viene la primera menstruación de la mujer, el hombre también la excreción, la secreción del semen. Todas estas cosas que tienen que ir apropiadamente ser conducidas y esclarecidas para que no produzcan choques, ¿verdad? Y entonces, todos esos cambios, que hay el cambio de voz, ya, y otros cambios que además también son psicológicos, por todas estas hormonas que se comienzan a producir, como nos dice Juana de Ángeles, en la hipófisis, que es la glándula importante que está acá en la silla turca, y comienzan a producir las hormonas que van a estimular de la tiroides, las que te van a estimular las glándulas adrenales, te van a estimular los ovarios y los testículos, y se comienzan a producir todas estas cantidades de secreciones que también te van a producir cambios psicológicos. Entonces comienza el muchacho, la muchacha, entonces ir al gimnasio a comer pesas y a comer hierro, y a veces musculoso, para mejorar su imagen ante la compañera. Entonces, este centro que se llama el hipotálamo, que está debajo del tálamo óptico, y que de ahí salen las hormonas liberadoras, bajan a la hipófisis y sale la hormona estimulante de la tiroides, la estimulante del ovario, del testículo, la famosa cortisol, la ACTH, que produce los corticoides en las glándulas adrenales. Todas estas cosas, todas estas hormonas pueden ser alteradas con una crisis emocional que viva el niño en esos momentos tan cruciales como es el paso de la infancia a la adolescencia, ¿verdad? Qué tanta seguridad, qué tanta amor, compañía, etcétera, el adolescente va a tener, y asesoramiento en esa identificación. O sea, él comienza a identificarse, ¿verdad? Comienza a identificarse su cuerpo, a sentirse si es aceptado o rechazado en su colegio, en sus compañeros. ¿Cuántos niños no vienen, verdad? Y hay chistes de eso. Mami, que en el colegio me dicen cabezón. Eso es un problema, ¿verdad? Entonces, cualquier signo o palabra peyorativa que ese niño diga o se le diga puede traer, de acuerdo a la madurez o al asesoramiento que tenga en el hogar, superar o deprimirse por esa situación. Y muchas veces estamos viendo en el colegio cómo esa cosa es tan peor porque lo que se llama el matoneo. Entonces, todos estos cambios, como le dije, hay en esa adolescencia hay unos cambios de conducta
y tenemos los cambios morfológicos y la maduración sexual. Entonces, todas estas cosas en esos momentos, el niño a esa edad, 12, 13, 14, le empiezan los cambios y por eso muchos entran en un momento de agresividad. ¿Por qué? Porque en esos cambios de conducta llama lo que le llama Juana de Ángel la socialización. ¿Qué es la socialización? Cuando él empieza a relacionarse con los compañeros. Comienza, ya no quiere, deja el juguetico, el carrito, el PlayStation y ya se va a la calle y ya pelea para que lo dejen a la calle, ya quiere gritar, quiere pasar todo el día jugando fútbol, quiere invitar a una fiesta. Entonces viene el padre de la familia, el padre tiene que saber con quién está yendo y a veces le pregunta ¿para dónde vas? Ahí se pone bravo. ¿Y por qué no? El padre necesita saber con quién se va. Entonces viene esta socialización que es el momento de elegir los amigos y todos los cambios que la maduración sexual le viene. ¿Por qué? Porque en este momento ya muchas veces hasta los 11 o 12 años se iba al cuarto del papá. Cuando tenía miedo, por ejemplo, se acurrucaba entre el papá y la mamá. Pedía, mami, quédate aquí a dormir conmigo. Ya a los 12, 13, que ya viene la sexualidad, ya quiere intimidad, ya quiere su cuarto solo, ya quiere soledad, y lo que él dice, su espacio. Y muchas veces hay muchas familias, hay casas que viven 2 y 3 familias, o a veces casas pequeñas donde muchas veces en un mismo cuarto duermen 3 hermanos. Y si hay una mujer, muchas veces no tiene intimidad. Todo eso puede traer rupturas en este proceso de socialización, como nos dice Juana, la independencia de los padres, que en ese momento también, en esa edad, ya comienzan ellos a independizarse de la tutela de los padres, ya no quieren que el papá les diga, lo regañe tanto, que le llame la atención tanto. ¿Ya? Sí, que lo llaman por diminutivo, ni bolsita, ni Luisito, ni papito, de los amigos. Sí, exacto. Entonces toda esta cuestión parece que fuera sencillo, pero todo eso influye. Y también entonces viene la ida a la escuela. Ya muchas veces cambian de colegio. Y qué más de aquellas familias que muchas veces cambian de ciudad, cuando el padre trabaja en una empresa que lo tienen que mudar. ¿Qué más decir de los desplazados? Que Barranquilla tiene bastantes familias que han venido desplazadas de otras zonas. Hay gente que está llegando ahora de Venezuela. Todas estas familias donde se rompe todo ese núcleo familiar, ese núcleo social de vecinos y de amigos, y tienen que irse a un pueblo inhóspito que no saben de qué van a vivir, quién lo va a recibir. Muchas veces tienen que llegar a un familiar, primo, hermano o un pariente lejano para que lo reciba mientras ellos consigan trabajo. Todas estas cositas se están dando hoy en la maduración del adolescente. Entonces no está fácil. Yo lo decía, esas palabras de Víctor Frank, que antes habían tradiciones, ¿verdad? El hombre ya como humano ya no se va a guiar por sus instintos y ya las tradiciones se han perdido. Ya el joven de hoy no para bola que si el papá es carpintero, yo voy a ser carpintero, que si mi papá es médico, no, ya ahora eso ya no se ve. Es que incluso, como yo he explicado la vez pasada, ya los jóvenes de hoy ni siquiera conocen de las tradiciones familiares, de dónde vino el apellido tal, de dónde vinieron, si vinieron de Italia, de Europa, no saben dónde están mis primos. Todo eso ni siquiera los muchachos hoy se sientan a escuchar a sus abuelos ni a sus padres a conocer de eso porque no les interesa. Todo eso es importante. Les hablaba la vez pasada del libro de psicología de cómo es tan importante la familia que se hacía antes para mejorar la relación familiar, para mejorar la maduración del niño, para mejorar la digestión de los alimentos como era comer en familia. Que hay estudios en Estados Unidos que se han dado, han cogido universidades prestigiosas, estudian una familia en pueblos pequeños de 50.000 habitantes, que todavía lo hay en Estados Unidos, de 100.000, cómo esas familias llegan a almorzar su casa con sus hijos, mientras que en las grandes ciudades los padres se quedan allá porque las distancias son enormes, y cómo todo eso, la sociedad, eso se está rompiendo. Eso está trayendo consecuencias graves en la adolescencia.
Sí. Y los muchachos están esperando la mayoría de edad para abrirse. Abrirse. Y no solamente hoy en las familias que hay en las ciudades todavía, a veces ni los jóvenes quieren almorzar con los padres, cogen su plato de comida y se van para el cuarto, prenden el televisor y allí con el televisor viendo violencia muchas veces, porque los Simpsons es violencia, ven un noticiero que es violencia, ven una película que es violencia. Entonces, todas estas cuestiones parecen mentiras, pero todo eso está entrando a nuestro disco duro y generando conductas que más adelante saldrán a posteriori. ¿Cuáles? Y ya se están viendo. Violencia por todos lados. Entonces, este niño, al no tener tradiciones, a no hacer, entonces se ajusta al totalitarismo, o sea, lo que hagan los demás, o me conformo con lo que yo pueda, o lo que yo vea en X o Y grupo de amigos. Entonces entran a formar ya de grupos como esos punk, esos grupos de hippies que se vieron en la edad de los 1960. Ya, los vemos. Sí, los vemos que es una conducta agresiva, que se pintan los cabellos rojo, amarillo y se ponen aretes por todos lados. Y usted escucha, usted se mete en la página y es puro suicidio. Ellos son negativos ante la vida, no quieren la vida y para ellos lo mejor sería morirse. Entonces, todas esas cosas, hay una pérdida del sentido a la vida. Ya, entonces, vamos a ver cómo Juana influye, hace énfasis en esta cuestión de ese vacío existencial que hoy muchas veces es joven y que está llevando a suicidio. Ya. Entonces, aquí esto es lo que ya expliqué, la cuestión del hipotálamo. Entonces, aquí el adolescente y su proceso de identificación. Entonces, a la educación y con la educación espiritual nosotros podemos darle al joven, a nuestros hijos, a todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, de ayudarlos para que ellos se identifiquen, descubrir su yo, su propósito de vida. Ya, nos decía Víctor Frank que muchas veces el joven se pregunta ¿qué me va a dar la vida a mí? Y que siempre él dice que el muchacho muchas veces se queja es porque de la vida ha recibido maltratos, etcétera, etcétera, y que la vida ha sido dura con él. Y resulta que él nos dice que ya la vida prácticamente, como yo le decía ahorita que Carmen dijo, leyó Pondera, que tenemos que nosotros agradecer a Dios que tenemos la vida. Nos dice aquí el doctor Stanislav Grof, aquí más adelante, nos dice que el hombre es un héroe personal. Nosotros somos héroes haber nacido, porque nacer es difícil. O sea, de aquí y pasar por el canal del parto, ya, eso es difícil. Eso es un logro grandísimo. Pero es más difícil para la mamá. ¿Ah? Por eso. Él nos habla allí que muchos de los traumas, muchos de las agresividad, muchas cosas son esos momentos difíciles en que uno se ve morir, porque en el momento del parto el niño se asfixia y cree no nacer. Porque en el momento en que cada vez que se contrae el útero, la arteria uterina se contrae y a él no le llega sangre y a él se está asfixiando. Ya, y entonces esos 24, esas 36 horas que dura un trabajo de parto, para el niño son eternos. ¿Ya? Entonces, y si a esto se le suma que durante ese embarazo la madre no ha querido tenerlo y lo ha negado y ha tenido problemas con el padre del niño, porque muchas peleas se han visto, incluso golpes. O la ausencia, o a la ausencia del padre, donde la madre se ve sola para criar ese hijo y se entristece, se deprime. Todo esto gravita en la psique de ese nuevo muchacho, que puede hacer mella en él y producir a los 12, 15 años producir problemas de psicopatológicos. Si no ha habido después del nacimiento un hogar que lo llene de ternura, que le dé seguridad, que le haga cambiar ese papel. Oye, y si se profundiza más peor.
Usted sabe que para que ese niño reencarnante reencarne tiene que haber unos encuentros, ¿verdad? Se propician unos encuentros en el mundo espiritual, y si uno sabe que es un niño problema, el papá y la mamá, y veces que el papá dice, no, yo no lo quiero, y el niño está oyendo eso allá, el espíritu, o la mamá dicen que sí, de pronto se echan atrás, ¿verdad? Él está, eso lo está registrando él, lo está grabando en su conciencia, y ese es otro problema, que es más profundo. Entonces mire el niño para él busca hacer su identidad, lo que yo le estoy diciendo. El niño comienza, ya a los 12, 13 años, comienza la búsqueda de su identidad, primero en su género, masculino o femenino. Hay muchos niños que están en el tibio y el tábano, ¿verdad? El transexualismo, o lesbiana o homosexual, y eso pasa mucho. Entonces, mírense la búsqueda de género, viene la identidad de sus compañeros, a elegir sus compañeros que más afinen a él y que pueda sentirse a gusto. Viene la identificación de su núcleo familiar. Esto es tan importante, la tribu, o sea, la salud del chakra básico, este de acá, que está debajo en el periné, que mira hacia la tierra, que eso depende de la estabilidad de su familia. La fuerza de una familia, una familia, un núcleo fuerte, agrupado, le va a transmitir al niño seguridad. Pero una familia que se rompe temprano, o hay un desplazamiento de la familia, o se muere un familiar temprano, un padre o la madre, allá hay ruptura de toda esta fuerza de ese chakra que puede traer en futuro enfermedades del sistema inmunológico, de defensa, problemas de defensa, enfermedades infecciosas, repetición, asma, etcétera, etcétera. Entonces, allá hay un caso muy bonito de anatomía del espíritu de Caroline Myss, esta psicoterapeuta de Estados Unidos. Ella tiene un caso aquí, lo voy a leer rápido porque ya el tiempo está corriendo. Dice que nuestras respectivas tribus nos introducen en la vida del mundo, nos enseñan que el mundo es seguro, peligroso, abundante o lleno de pobreza, educado o ignorante, un lugar del cual coger, cual dar. De nuestras tribus heredamos sus actitudes hacia religiones, grupos raciales, etcétera, etcétera. Entonces, este caso, de este caso que ella pone aquí, nos habla de un muchacho que tiene 32 años, pertenecía a una familia de inmigrantes de Europa del Este, con 7 hijos. Cuando él tenía 5 años, la familia se viene de Europa para Estados Unidos. Entonces, miren lo que dice acá, esos años de lucha por establecer un hogar en Estados Unidos, ya, a su familia le resultó difícil proveer las necesidades básicas de alimentos, casa, todo eso. Todo eso comienza a influir en el adolescente. Entonces, al muchacho, a los 8 años, que eso es lo que pasa muchas veces, a los niños muchas veces les toca a veces trabajar temprano. Ya, y ustedes ven a muchas madres en los faros con niños de brazos comiendo limón. ¿Cuánto eso puede influir más adelante en la estabilidad mental, psicológica de ese niño? Entonces, este niño a los 8 años se empleó en una tienda de chocolates. Escuche, entonces mire, y ahí comenzó a recibir los $10 que traía semanalmente. A los 2 meses ya el niño llevaba a casa $20 y se sentía muy orgulloso. Y él se sentía muy feliz porque daba a la familia y ayudaba para la comida y eso. Entonces, cuando ya el niño fue creciendo, el dueño de la tienda le comenzó a hacer insinuaciones sexuales al pelado. Ahí me sucedió. Comenzó por sutiles contactos físicos. Y eso creció. La influencia de este adulto con el niño. Entonces, Tony, el muchacho, se sintió tan dominado que todas las noches tenía él que llamar al dueño de la tienda a decirle y le rogaba que eso era un secreto entre ellos, que no dijera nada a más nadie. O sea, el pelado comenzó ya a sentirse tocado por eso. Tony continuó llevando esta doble vida.
su sistema psíquico se fue debilitando. Él sabía que eran inmorales esos contactos con el hombre de los caramelos. Pero ya la contribución llegaba a $100 mensuales. Cuando le contó a la madre lo que estaba pasando, la reacción de su madre fue prohibirle que volviera a hablar de estas cosas. La familia contaba con que él conservara ese trabajo. Fíjense ustedes. Tony continuó en la tienda de caramelo hasta los 13 años. Los efectos de ese abuso influyeron en su vida escolar. Le costó aprobar el primer curso de enseñanza secundaria. A los 15 años abandonó los estudios. Se salió de allí, de la tienda, y empezó a trabajar en albañilería. Ya, y comenzó a beber ya a los 15 años. El alcohol le servía para olvidar esa experiencia de abuso sexual y le calmaba los nervios. Comenzó a beber todas las noches después del trabajo. A los 16 ya era un experto en peleas callejeras y alborotador del barrio. La policía lo llevó varias veces por provocar peleas y vandalismo. Su familia trató de obligarlo a que dejara beber, pero no lo consiguió. Una noche, sus amigos lo llevaron a casa después de una noche de borrachera. Le gritó enfurecido a sus padres y hermanos por no haberlo rescatado del hombre de los caramelos. O sea, ya con los tragos, él le dijo a sus padres eso. O sea, allá hay, ustedes se dan cuenta, allá hay una pérdida de identidad. Una pérdida de identidad donde el muchacho está formando su imagen ante el mundo, sus compañeros, ante la familia. Y viene luego la elección de una vocación, también la vocación con que se va a defender la vida, es una profesión, ¿verdad? Entonces, nos dice acá el estudio de Caroline Mills que la recibe, y lo recibe a él, y ella dice que lo más doloroso para él fue que la familia no la había querido ayudar, ¿ya? El dolor causado por la traición de su familia lo estaba destruyendo. Él ya había perdonado al hombre de los caramelos, pero el asunto inconcluso era con su familia. Entonces, fíjense usted, ese es un caso que traigo para de estos tópicos coger uno. Entonces, el otro es lo que la doctrina espírita nos habla de dónde venimos. Esto es importante si ustedes cogen el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, el capítulo ese de los mundos, las clases de mundos, ¿verdad? Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Si nosotros en esta educación, como había un colegio como Bucaramanga, ya lo cerraron, ustedes están. Ya lo cerraron. Donde todas estas leyes, la ley de la reencarnación, de donde venimos, exiliados del planeta, donde hemos sido sacados, el exilio, ¿verdad? Como nos dice Armando Fox, escuchando los sentimientos, que nos habla del gatillo milenario. O sea, que mucha de la agresividad que nosotros tenemos y es el hecho que nosotros durante el descanso del sueño, nosotros recordamos en espíritu errante de dónde venimos y que hemos sido exiliados, que hemos sido sacados de otros mundos y nos han venido a traer acá, ¿verdad? Entonces, y que aprovecho para mencionar la cuestión del sermón de la montaña que dice ahí, bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué está diciendo el Maestro Jesús? Heredar la tierra, mansos y pacíficos. En todos los globos, cuando pasa del mundo de expresión de prueba a un mundo ya de regeneración, un mundo feliz, son estadios de evolución de cada planeta que va de menos a más. Todas aquellas conciencias que no se adapten a los códigos de amor, de conciencia cósmica, de toda esta enseñanza que Jesús nos dejó, esos espíritus, cuando ya tienen una moratoria, tienen un plazo, se ve ese plazo, y que el mundo cambia, como está cambiando la Tierra, que estamos en un momento de crisis, lamentablemente, para los cambios tiene que haber movimientos, ¿verdad? No solamente terrestres, sino políticos, sociales. Entonces, allí, pues, muchos mueren, sí. Pero los que son capaces, los que han moldeado su psique de acuerdo al concepto cristiano, se quedan aquí en la atmósfera psíquica esperando volver a nacer más adelante. Los que no tienen el peso vibratorio son llevados a un mundo más atrasado. Eso nos pasó a nosotros. Entonces, todavía nosotros
Si nosotros sumamos de por qué un joven puede tener agresividad, nos dimos cuenta que hay cosas que tenemos nosotros. Aquí yo pongo el útero, el niño, todas las cosas que pueden estar presumiendo en ese útero, en estos 9 meses en los cuales nosotros estamos nadando sabrosito en el saco vitelino, con ese líquido amniótico, ¿verdad? Escuchando el corazón de la madre, tum, 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 ¿ya? Y que muchas veces cuando tú naces, y si naces por cesárea, muchas veces he llevado una incubadora y eso ya de por sí te puede traer susto, temor, inseguridad y producir más adelante situaciones caóticas en tu comportamiento. Porque en un momento que estás tranquilo allí y escuchando segundo a segundo el corazón de tu madre, es llevado a una incubadora, después pasar 3, 4, 5 días y ahí hay un susto. Ya tú no escuchas a tu madre, ya, hasta que te vuelven a traer a la madre. Ya, entonces, y si aquí nosotros vemos, como yo pongo aquí en la madre, pensamientos de rechazo, intentos de aborto, drogas, alcohol. Allí el doctor Stanislav Grof, en estos 2 libros y en Mente Holotrópica, habla de varios casos de cómo los niños en esos 9 meses sienten cuando la madre toma alcohol, cuando toma drogas alucinógenas. Llega y pasa la placenta por la sangre y llega donde él y lo asfixia. Y el niño no sabe decir qué es eso lo que le está pasando. Allá hay casos. Entonces, mírense, el inconsciente colectivo de Jung, o sea, lo que yo hablaba ahora, el automatismo biológico. Nosotros, el niño trae un automatismo biológico ¿de qué? Cuando éramos mamíferos. Todavía, el mismo Divaldo nos lo dice en su conferencia y nos lo dice en todos sus libros, todavía estamos nosotros, para entender a nosotros nuestra agresividad, tenemos que saber que fueron millones de años en este proceso de enfermos animales y que lo tenemos en el cerebro del mamífero y el cerebro reptiliano. Mírense aquí, en este dibujo está la iguana, el gato y el cerebro humano. El cerebro reptiliano, que es el bulbo y la protuberancia, y el cerebro mamífero es el sistema límbico, este que ve usted aquí, donde está la corteza del hipocampo, la corteza cingulada, la famosa amígdala cerebral. Todo este sistema, que es el sistema de los recuerdos, de las emociones, el sistema de la afectividad, de los sentimientos. Todo esto es cuando estamos en estas dos escalas. Ya cuando estamos en el cerebro humano, que ya se forma lo que se llama el neocórtex, que es la corteza cerebral o los lóbulos frontales, que es ya el pensamiento alto, ya cuando viene la capacidad de raciocinio, de discernir, de elegir, todo esto cuestiones ya de la conciencia, de saber que tienes un yo, de que dónde estás, quién eres, para dónde vas. Entonces, en esta forma, en esta búsqueda de identidad, es tan importante el niño de hoy saber que sí, o el padre de hoy, o el conductor, o el maestro, saber que este niño, para poder entender al adolescente y poderlo conducir, incluso nosotros mismos, que tenemos un automatismo biológico que está guardado en nuestro cerebro, en nuestra psiquis, y que eso, conociéndolo, hay que dominarlo, ¿verdad? Es como cuando vas a pelear por un alimento, tú sabes los niños chiquitos, cómo pelean por un perrito, además no quieren perder al perrito, se ponen celosos si la mamá le da un alimento incluso a veces si tiene un hermanito, hay celos por el otro hermanito, o porque si llega un vecinito y la mamá carga al vecinito y se lo quita. Entonces todos estos celos se explican por esto. El mismo nacimiento de un bebé al niño que ya está de 1 año y medio, 2 años, lo tienen que preparar. Exacto, cuando hay los hermanitos, sí. Nos habla Herman Dufos aquí, el tiempo entre vidas. Esto es importante. El tiempo entre vidas. Nos dice ella que hay espíritus que están esperando 2000 años para poder reencarnar. A veces hay espíritus que se demoran 2000 años y quizás más para una encarnación. ¿Cuánto tiempo se pasa un espíritu del mundo espiritual? Imagínense, 2000 años esperando. Cuando nosotros dormimos,
casi la tercera parte del día dormimos. También son 8 horas, 9, 10 horas que nos vamos para el mundo espiritual. O sea que nosotros también tenemos que ver, por los libros de André Luis, cuántos sufrimientos hay en esos planos, en esos planos subcostrales o costrales o el umbrales, donde hay tanta persecución, tantas conciencias que están obligadas, que son parasitadas, que son esclavizadas. Todo esto puede traer miedo, puede traer agresividad de este espíritu, qué tiempo o de qué estado o qué plano de conciencia viene en el mundo espiritual. Y en la noche hay muchos niños o muchos espíritus que la liberación del espíritu en el momento del sueño no se van a lugares buenos, se van de nuevo a estos lugares de sus antiguos compinches. Ya, y si fueron directores de pandillas en el mundo espiritual, como dice Pablo en Efesios 6, que la lucha es contra huestes espirituales de las tinieblas. O sea, hay colectividades con sus jefes. Entonces, ¿qué está pasando en ese joven también en sueño? Por eso yo pido a los niños hay que escuchar en los sueños. Los niños, pregunten a los niños que tuvieron un sueño tormentoso, un sueño de persecución, que ven un espíritu así, que ven uno ya, escúchenle y danle, porque allí está empezando una patología mental y psíquica, que si usted no le para bola, ese espíritu puede ir dominando los centros vitales del perispíritu al niño y producir una patología. Una subyugación. Entonces, esto es importante. Tenemos las vidas pasadas, lo que decía el doctor Stanislav Grof, también. Nosotros, hay niños que pueden traer sus conflictos existenciales porque vienen de cosas no resueltas en vidas pasadas con el padre, con la madre, con el hermano. Ustedes se dan cuenta que hay madres que dicen tienen un gran cariño hacia un hijo, pero al otro lo rechazan. Porque hay una empatía con un hijo, mientras que con otro hay una antipatía. Esos son cuestiones del ayer. Ya, de vidas pasadas, donde precisamente hay un capítulo del libro Evangelio sobre el Espiritismo, la ingratitud de los hijos y los lazos de familia, donde dice de San Agustín que la madre y el padre, aquel hijo que más tiene conflicto, ese es el que más tiene que pararle bola, porque ese por el cual más vino a luchar para ayudarlo a subir, que Dios en su misericordia le pone al lado un espíritu con el cual es afín y ha sido amoroso con él para que él pueda tener un lenitivo, o sea, una agüita dulce, fresca, para que sientan una alegría y que no todo sea dolor y amor. Pero ese hijo que le está dando problemas es con el cual más se tiene que hacer énfasis, porque ese es el que viene desde vida pasada, no sé, como digo yo, puñipa. Entonces, esto es lo que digo allí en el dormir, que aquí también hablé de la parasitosis espiritual. Y este proceso del exilio, que ya lo dije, que esto es importante. Hace 40.000 o 60.000 años, nosotros fuimos sacados de esos planetas. Ese es lo que le llaman en el Génesis el paraíso perdido. Si la gente del católico, el mundo católico, cuando al leen el credo, dicen hijos desterrados de Eva. Ya la misma iglesia sabe que somos desterrados, el paraíso perdido. Pero ese es un problema que también, como dice la autora Juana de Ángeles en sus libros, eso le ha traído problemas lo del paraíso perdido, porque viene el pecado capital. Entonces eso también trae problemas, el complejo de culpa, de meterle al niño y sobre todo a la mujer, de que el hombre pecó porque le dio la manzana y que entonces viene, estigmatiza ya al ser humano o a la mujer, porque nacemos con un pecado de nacimiento, que etcétera, etcétera. Y sabemos que eso sabemos que eso no es cierto. Tatuado. Tatuado. Entonces, aquí esto lo puse, ya lo dije la vez pasada, que también en la búsqueda de la identidad está ese problema que hay ahora con el avance de las comunicaciones, en las cuestiones de moda, y los jóvenes de hoy, sobre todo las mujeres, haciéndose cirugía plástica en la adolescencia, porque ya cuando usted está grande, adolescente, ya grande, 40, tú puedes ya, tú tienes madurez, tienes para elegir, tú vas a decir lo que quiero. Pero ¿cómo es posible que ya las niñas a los 10, 12 años ya se quieren que la nariz así, que los senos? Es decir, es la cola, y muchas veces se enferman.
porque le ponen unas siliconas, unas cosas que después pasan por la sangre y encuentran la muerte en el quirófano. Claro. Entonces, todas estas cuestiones ya, aquí esto sale en la revista miércoles, allá ya están proyectos de la ley, prohibirán a menores implantes de senos, de glúteos, cirugía de párpado, injerto de cuero cabelludo, implante de malar, cirugía del mentón. Todo esto ya está en el Senado corriendo una ley para evitar, para que quizás llegue a los hospitales, a los médicos, los cirujanos plásticos que no pueden operar niños adolescentes por todos los conflictos y problemas que se están dando, sobre todo conflictos de identidad. ¿Ya? Entonces, mírete, aquí otro reportaje sobre narcoestética, genera polémica. Esta señora 30 millones invirtió en su cuerpo, se modeló todo. Entonces, esto sucedió en Medellín, niñas entre 18 y 19. ¿Ya? Entonces, dice aquí en Colombia, las chicas crecen en un mundo donde son vistas como objetos decorativos. ¿Ya? Entonces, aparecen fotos en el espacio en Medellín donde la figura de la mujer es utilizada para fines comerciales y eróticos. Entonces, para eso. exacto. No, pero la semana antepasada salió por la televisión, noticiero, que uno de los jefes del EPL le manda a tatuar la imagen de él, la cara de él a las modelos, les paga 10 millones de pesos. Bueno, entonces aquí este infante más adolescente, todas las cirugías que le dan. para que crezca en un medio en forma equilibrada, tiene que tener un ambiente de paz, de serenidad, ¿verdad? Haya un respeto mutuo, se haya identificado con su clan, ¿ya? Entonces, pero no, muchas veces viene el desequilibrio porque hay padres violentos, castradores, ¿ya? Los padres se ausencian del hogar, hay muchos conflictos en el hogar, maltrato físico, psicológico, el niño que genera resentimientos, medios, odios, desconfianza e inseguridad. Entonces, ¿qué sucede? Que el joven también tenía el problema de la avalancha de imágenes. O sea, no es lo mismo antes, cuando no había televisión, cuando no había internet, los niños crecían de forma normal. Quizás muchos de nosotros crecimos, la televisión llegó a mi casa cuando tenía yo como 11 años, ¿verdad? Entonces, pero ahora los niños 2-3 años ya están viendo novelas de sexo, ya están viendo muñequitos de sexo, ya se meten en internet. Entonces hay una avalancha de imágenes que eso estimula. Entonces ya las niñas a los 9, 10, 11 años ya quieren tener algún roce sexual. Pero por ahí la avalancha de estímulos. Eso hace mella cualquiera. Constantemente viendo, la persona quiere experimentar. ¿Ya? Entonces el perfil humano de hoy, ¿ya? Que este joven de hoy tiene que identificarse, tiene que con los demás, entonces comienza a construir una personalidad no que lo llene a él, sino que le agrade a los otros, o sea, que no sea censurado por sus compañeros ni por la sociedad. Entonces comienza precisamente a hacer cirugía plástica, se pone tatuajes, se pone piercing, se pone ropa estrafalaria, ya, porque quiere verse aceptado por sus compañeros, etcétera, etcétera, o por lo que ve en la televisión, porque ve los cantantes, etcétera, etcétera. Entonces comienza ese perfil, ya no se realiza lo que dice Juana de Ángeles, el yo profundo, o sea, él le llama en estas palabras inglesas el self, actualization, la decisión y el development, es el desarrollo en inglés. El desarrollo del self, la realización, el desarrollo o la actualización, cualquiera de las tres palabras dice lo mismo: actualización, realizar o desarrollar el self. Aquí en este libro el libro de Mandufo nos dice que el self es el arquetipo de la totalidad, la tendencia existente en el inconsciente de todo ser humano en busca de lo máximo de sí mismo y al encuentro con Dios. Es el centro organizador de la psique, ya donde está el inconsciente y el inconsciente, ¿verdad? Entonces, este perfil humano de hoy está muchas veces alterado porque el joven de hoy está creciendo bajo el impulso de dar satisfacción a ese cúmulo de pasiones, que muchas pasiones lo que hacen es fortalecer el ego, o sea, termina mucho orgullo, mucho egoísmo,
ya, satisfacerse las necesidades básicas sin pensar en los demás, ya. Entonces ahí se instalan los trastornos comportamentales. Hay una ambivalencia, o sea, una dicotomía entre aquello que siente, que intuye y lo que debe demostrar a su núcleo de amigos. Yo tengo una niñita de 14 años, consulta, que ella desde chica y siente esto de la espiritualidad. Entonces ella va a la consulta con su mamá. Yo le he dado algo de la doctrina espírita de la reencarnación, le he dado un libro del Evangelio sobre el espiritismo. Ella me dice que cuando ella intenta hablar con su compañera del colegio es rechazada. No quieren saber de eso y la maltratan psicológicamente. Le dice que está loca. Ay, tú es que me dicen que estoy loca porque estoy pensando esas cosas. Entonces, mírense ustedes, yo le dije, ¿y tú qué sientes? No, yo siento que esto es verdad. Mi espíritu, yo siento en mi corazón que esto es verdad. Usted siga su corazón. Ya, usted sigue estudiando. Entonces, muchas veces eso pasa, esto pasa también en los jóvenes de hoy. Esa lucha entre lo que ellos sienten o lo que experimentan o lo que quieren ser verdaderamente, lo que su corazón les dicta, y lo que el común de los denominadores que encuentra, que es un camino hacia la superficialidad, o sea, vivir en la superficialidad para un lado de la interioridad, o sea, de buscarse el alma, el espíritu. Entonces, ya estoy acabando. Ya, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice Jung? ¿Qué nos dice Juana de Ángel? La individualización, el autoself. O sea, la cuestión singular de cada uno. Todos somos diferentes. Cada quien tiene su propia forma de ser. Nadie es igual. Y que yo decía la vez pasada, que cada quien nos revisemos si tenemos la misma cara. Que yo veo la marca de Dios en cada uno de los rostros. ¿Cómo es posible que ese gran dibujante haya diferentes caras? Nadie se parece a nadie. Los otros me decían la huella dactilar, sí, no hay una huella dactilar igual a otra. Ahí ustedes están viendo la marca de Dios. Incluso yo les hablaba el otro día de una clase que estuvimos hablando de lo serio. Si ustedes se van al Apocalipsis 2:17, capítulo 2, versículo 17, ahí habla, cuando usted medita, le dice, y yo le mostraré su nombre secreto. Ahí lo dice. Cuando los grandes meditadores han llegado a meditar y han llegado a esa etapa, encuentran en su pineal el nombre que Dios le tiene a uno. Eso es un encuentro maravilloso. Cuando la persona medita y encuentra esa trascendencia, cuando llega a ese estado y ve su nombre, sí, allí se da cuenta que Dios existe y que Dios está con cada uno de nosotros, por más que nos sentamos ayestos o atrapados en el caos, en cualquier situación. Dios nos quiere y nos mira. Y cada quien tiene un nombre que solamente Dios lo sabe. Y nos dice los grandes místicos que cuando el meditador encuentra ese nombre no se lo puede decir a nadie. Como una llave de entrada. Entonces, ¿cuál es la individualización de Jung que nos dice Juana para que este joven de hoy día supere cualquier conflicto? Vea, consciente de nuestra realidad espiritual. ¿Qué es consciente de nuestra realidad espiritual? Que somos espíritus inmortales, con todo lo que nombré a Farán cuando pinté el útero. Que venimos de un exilio, que buscamos nuestra identidad cósmica, que tenemos vidas pasadas y que tenemos allí muchos conflictos para resolver y que pueden hoy estar presentándose, que venimos con conflictos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hermanos, ya, que hemos tenido problemas de pronto en el útero al nacer, en el momento del nacer, de pronto el abandono, se nos murieron los padres, todas esas cosas nos traen miedo y inseguridad para resolverlo, ya, pero si tú nos dice Juana, que somos espíritus inmortales y que somos amados por Dios. Eso es tan importante. Que nos dice la mayoría, nos dice Carolina Miss, nos dice Juana, nos dice que lo más triste y lo más grande más triste en ese sentido, no tenerlo, y lo más grande que uno puede hacer es que somos amados por Dios. En las experiencias cercanas a la muerte, esas personas que han logrado venir después de estar clínicamente muertas y que los médicos lo han reanimado, le han hecho su masaje, su electrocardioversión, le meten los voltajes y regresan, cambian, porque se dan cuenta del amor infinito de que Dios existe
y cambian en su vida por muy peligroso. Esto de sentirse que somos amados por Dios, de que sí existe un creador. Quitarse la inferioridad, el desamor, o sea, dejar de vernos inferiores, ya, del pecado original. Ese cuento, esa carretilla de que el pecado original, de que la manzana de Adán y Eva, que nos cuento. La culebra que habló. Sí, todo ese disfraz raro. Entonces, aceptar el exilio. Es que yo les explicaba el ejemplo que yo vivía cuando jovencito, cuando yo me iba al campo y que no había luz en ese entonces. Y yo podíamos ver esa intensidad de ese cielo estrellado. Que Juan de Ángel y muchos de sus libros nos dicen que una de las terapias para el joven de hoy es llevarlo al campo y que vea el cielo. Eso es tan calmante y tan profundo, ver el cielo en la noche estrellado, esa inmensidad que te habla a tu psique. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del cosmos, nos hemos formado en las estrellas. Entonces, yo miraba el cosmos y me sentía con una nostalgia. Claro que vine a entender que No soy de aquí. no somos de aquí, no somos de aquí. No soy de aquí ni soy de allá. Ahí por nuestra rebeldía estamos aquí exiliados. Sí. Eso da agresividad, eso da angustia, eso da depresión. Ya, y si le sumas todos los otros perendengues que he nombrado, ¿ah? ¿Qué necesitamos? Necesitamos sabernos amados de Dios, que existe un creador, que hay un hermano grande que es Jesús, que Él está pendiente de nosotros y que nos recibió y que ha tenido toda la paciencia para esperarnos, porque todos somos obreros de la última hora. Si ustedes están aquí escuchando las clases de la doctrina espírita, porque Jesús los ha llamado y les ha puesto para que escuchen esto, que somos obreros de la última hora, que hemos estado mucho tiempo haciéndole oídos sordos a su llamado. Y hoy estamos atendiendo su llamado, escuchando estas verdades para transformarnos, para educar nuestra alma, porque esto nos da paz. Porque cuando venga la yayainía, el coge-coge, como dicen, necesitamos todos estos elementos para armarnos y sustentar nuestro equilibrio, para hacer todo, tener paciencia, esperar, porque en las crisis que puedan venir, que ya estamos viviendo, que se están viendo, sociales, políticas, de guerra, de maremotos, necesitamos tener esta confianza en Dios, en Jesús, sabernos inmortales, sabemos que estamos en un planeta de aprendizaje, que estamos aprendiendo, que Jesús nos recibió aquí porque fuimos malos en otro planeta y que tenemos que soportar con resignación, con paciencia, entre comillas, este calvario, para poder graduarnos y ser admitidos en un mundo mejor o volver al planeta que nos sacaron. Entonces, así, para terminar, la familia es básica para estructurar al joven, llevarlo a sentirse protegido, a tener su autoconfianza. Ya nos dice el Mandu Foss, y eso es verdad, muchas encarnaciones actuales es para recuperar la alegría de vivir y sentirse en paz. Estamos en las actuales encarnaciones muchas veces, porque ¿cuántos de nosotros no amanecemos aburridos una mañana? No quiero hacer nada. Mira qué aburrimiento. ¿Qué hago hoy? Vemos la vida y el día aburrido. Y no estamos, ¿qué hacemos para hacer? Entonces buscamos un chocolate, para que el chocolate que vaya alegría. O tomamos una Coca-Cola, o vamos a ver partido del Junior. Eso que está. Todavía estamos buscando la alegría de ser felices, de valorar la vida, de encontrarnos a nosotros mismos. Todavía no aceptamos nuestra realidad de exiliados. Entonces yo quería cerrar con el perdón. Este lo voy a leer corriendo, o sea, nada más lo importante. Se llama La Cuenta de la Vida, del libro de Chico Javier, Alborada Cristiana, por el espíritu Neyo Lucio. Resulta que en La Cuenta de la Vida, como yo le hablé ahorita acá, que las palabras de Víctor Frank, que uno dice, si no lo redondeé, que uno siempre pide de la vida cosas. Dice Víctor Frank que uno no tiene que pedirle a la vida cosas, porque ya la vida, el universo nos dio este cuerpo. Nosotros son los que tenemos que hacer una pregunta: ¿qué le vamos a dar a la vida? Ya. Entonces dice Víctor Frank en el libro El hombre busca su sentido, muy hermoso, léanse, que
Dios, el Creador, ya hizo todo, nos dio este cuerpo, esta vida, que nosotros tenemos que ser responsables con esta vida y nunca pensar quitándolo, porque esa es nuestra principal responsabilidad. Es este cuerpo al que cumpla su función, los años que tiene que cumplir, como sea. Que eso debemos aprender de los animales, que usted se da cuenta que el animal está enfermo y está buscando la comida. Cualquier plantica, así sea en un escollo, usted ve un pedacito de bordillo ahí crece y se agarra. Entonces, que tenemos que aprender eso de los vegetales y de los animales. Entonces, este cuento de la cuenta de la vida, que el muchacho cumplió 21 años, ya adolescente. Cuando cumple los 21 años, tú sabes que antes no era mayor de edad, los 18, sino los 21, hicieron una fiesta grandísima, le festejó, con un crecimiento grandísimo. Pero la madre seguía triste, preocupada. Porque ella esperaba que a los 21 años él cambiara, pero nada, él no aceptaba ninguna disciplina. Ocioso, desperdiciaba el tiempo, se negaba al trabajo, aprendió, sí, lo que tenía que en el colegio, pero porque la mamá se dedicó ya, y la mamá ahí luchando contra todos los peligros, pero él los buenos consejos no los recibía y estaba casi en el desfiladero del vicio. Esa noche, su madre, que siempre oraba, esa noche oró, dice acá Neyo Lucio, más fervorosa que nunca. Oíste, como dicen por ahí, metió en la hamaca a todos los santos. Pero ella le confió al cielo con lágrimas, convencida de que Jesús le ampararía a su hijo. Esas oraciones llegaron porque en ese momento el muchacho es desprendido, ¿sabes? Cuando dormimos el espíritu sale del cuerpo. Fue llevado allá a unos planos celestiales, ¿oíste? Y el espíritu comienza a hablar con Levindo, que se llama el muchacho, y le dice: mi amigo, vengo a traerte la cuenta de los seres sacrificados, hasta ahora en tu provecho. Seres sacrificados en tu provecho. El muchacho lo mira asombrado, estupefacto, y él comienza a mencionarle: hasta hoy, para que tú vivas, murieron para ti 2.000 aves, 10 bovinos, o sea, 10 vacas, 50 puercos, 20 carneros, 3.000 peces. No menos de 60.000 vidas del reino vegetal fueron consumidas por ti. Arroz, maíz, trigo, raíces, legumbres. Te bebiste 3.000 litros de leche, 7.000 huevos, comiste 10.000 frutas. Has explotado abundantemente la familia de los seres del aire y de las aguas, de los gallineros, de los rediles, de las pocilgas. El precio de tus días en los huertos y los frutales es una devastación. Más allá de esto, no relacionamos aquí los sacrificios de tu madre, los recursos y donaciones de tu padre, los obsequios de los amigos, las atenciones de benefactores que te rodean. En cambio, ¿qué has hecho de útil? No has restituido a la naturaleza ni la mínima parte de tu deuda. ¿Crees por ventura que el centro del mundo reposa en tus necesidades individuales y que vivirás sin cuenta de los dominios de la creación? Produce algo de bueno, marcando así tu paso por la tierra. Acuérdate de que hasta la propia hierba se encuentra a servicio divino. No permitas que la ociosidad te paralice el corazón y te desfigure el espíritu. El joven espantado pasó a ver el desfile de todos los animales que mencionaron, que se había comido, y despertó. Saltó de la cama como impulsado por un resorte y salió de su progenitora. Madre, dame trabajo. Entonces la madre muy feliz: ¡qué alegría! ¿Cómo estoy contenta? ¿Qué pasó? Y el joven preocupado informó: esta noche pasada yo vi la cuenta de la vida. De ahí en adelante, Levindo se convirtió en un hombre honrado y útil. Y laborioso. Bueno, entonces ya con esa lectura pasamos a la oración. ¿Hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran agregar? Ya no hay tiempo. Bueno, le agradecemos en esta tarde a nuestro Padre Creador, a través de Jesús de Nazaret, la ayuda necesaria para que hoy, en esta tarde, hoy todos estemos aquí reunidos, bebiendo de las fuentes, las semillas, las mies del Evangelio del Consolador, de la doctrina del Consolador,
de la voz de los espíritus de los cielos que Jesús prometió en su venida a la tierra y que llegó en las manos de Kardec. Hoy le agradecemos a Jesús y a Kardec y a todos los espíritus que trabajan con Jesús para guiarnos poco a poco, para poder nosotros reconocer la grandeza del Maestro, la grandeza de este trabajo, la grandeza de la vida, que nos pide mucho que tenemos que dar porque Dios y Jesús nos ha dado mucho. Maestro Jesús, en esta noche, en esta tarde te pedimos por todos los presentes, por todos los presentes encarnados y desencarnados, por sus familias que están en sus casas, familiares, tíos, hermanos, padres, también los familiares en el mundo espiritual, para que en esta noche todos roguemos por ellos. Y en este momento traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, esos familiares encarnados, desencarnados, para que el amor y la paz de Jesús también llegue a ellos. Pedimos por todos aquellos espíritus necesitados, obsesores nuestros, muchas veces con pinches de nuestras vidas anteriores, los cuales muchas veces los pudimos a ellos inclinar por esas fuentes equivocadas. Hoy pedimos disculpas a ellos y a Jesús, porque hoy estamos en un nuevo cambio y nuestro cambio y nuestra transformación también les sirvan a ellos para que se transformen y cambien en esta vida, para aprovechar este cambio, este cuarto de hora, estos momentos sublimes en los cuales Dios y Jesús nos está dando para transformarnos. Bendice, Señor, a todos estos espíritus de luz que en esta tarde están ayudándonos, dándoles los fluidos espirituales a todos los presentes en este momento, a cada uno de sus puestos, a todos sin igual, a todos llegan espíritus de luz personalmente a todos y están depositando los ósculos de amor, los fluidos de amor, de sanación, de espiritualidad a todos ustedes, sanándole dolencias físicas, mentales y espirituales. Respiren profundo, sin hacer conciencia, porque están poniendo energías en el aire. Llueven energías sobre los coronarios de todos ustedes, de todos nosotros. La presencia de María, la Madre de Jesús, está aquí esta tarde como Reina de los Ángeles, como Jesús la llamó. También de su corazón magnánimo, misericordioso, llueven energías de color lila sobre todos los corazones nuestros. Ella, con su manto de luz y amor, nos arropa, dándonos calidez, fraternidad, amor de madre, y nos impulsa cada día a seguir buscando la verdad del Consolador, que es la inmortalidad del alma y la paz con Jesús. Te agradecemos, Jesús, por todos los beneficios que hoy nos dieron, por la asistencia a los enfermos desencarnados, nuestros obsesores. Te pedimos personalmente por nuestra querida directora Carmen Cardona, para que la luz y la paz de Jesucristo descienda sobre ella, por todos los directores espirituales en el mundo espiritual, que en todos estos días, sin el trabajo de ellos, el concurso de ellos, tampoco podríamos nosotros realizar estas tareas. Te agradecemos, Jesús, una vez más. Bendice el agua que tenemos para que sea purificada con las energías de amor, y acompáñanos a todos nosotros a sus casas para que haya una ida en paz, un encuentro con Jesús esta noche para las tareas y los tratamientos que deban continuar para cada uno de nosotros durante esta noche de descanso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.